Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 14 de marzo del 2026 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor, y recuerde que en Ministerios Voz que Clama tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Somos una iglesia que planta iglesias, estamos en plantación y desde luego también, pues en su hogar también puede ser la próxima iglesia que el Señor está abriendo para el reino de Dios. Así que si usted desea que en su hogar se comparta la palabra de Dios, llámenos, escríbanos a través de nuestras redes. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Esta transmisión la verá usted más tarde en nuestras listas de reproducción de Ministerios Voz que Clama en YouTube, y usted podrá escuchar todos nuestros materiales en SoundCloud, en Spotify y también en TikTok Live. Así que vamos a ir al texto de la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y pues ya estamos prácticamente en la ruta final, ya estamos rumbo a la cruz, en la senda hacia el Gólgota. Por esta razón le voy a pedir que usted me acompañe con su Biblia al texto de Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Estuvimos nosotros la semana pasada, ¿verdad?, en los versículos 1 al 12. El día de hoy estaremos, ¿verdad?, de los versículos 12 al 27. Estaremos viendo un tema muy importante, muy interesante, que complementará de manera poderosa lo que hemos estado estudiando, ¿verdad?, en sesiones anteriores, en semanas anteriores. Estamos llegando, como decía, prácticamente a la recta final del ministerio en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos muy cerca de la cruz. Por lo tanto, pues es menester que nos preparemos, ¿verdad?, en espíritu, ¿verdad?, nos preparemos para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Amén. Amén. Vamos a darle lectura al texto. Juan capítulo 18. Vamos a estar en el texto de los versículos 12 al 27. Ingeniero, me confirma que tenemos video y sonido, ¿verdad? Todo estamos bien. Gracias. Vamos al texto y nos encomendamos al Señor en oración. La palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que le había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?
Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde por permitirnos acercarnos a tu palabra expuesta, Señor, a tu palabra revelada, escrita. Es ella, Señor, nuestra luz, nuestro tesoro, nuestra guía, nuestro alimento. Ella nos conduce y nos revela quién eres tú, lo que has hecho por nosotros, y la profunda necesidad que nosotros tenemos de amarte, conocerte y de rendirnos a ti. Padre, esta palabra que ha sido leída, Señor, y que será expuesta, confieso, Señor, mi natural y humana incapacidad, Señor, más allá de cualquier actividad intelectual, Señor, que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, tome absoluto dominio, control, Señor, de este espacio, de este tiempo, no solo de mis palabras y de lo que vamos a exponer, sino también, Señor, de cada vida aquí, Señor, representada, Señor. Sé con nuestras mentes dando claridad y entendimiento de lo que vamos a exponer. Señor, sé con nuestros corazones que ellos, Señor, Padre Santo, que ellos se sensibilicen, se hagan, Señor, de carne, Padre Santo, para que la herida santa, Señor, de tu palabra afilada, Señor, Padre Santo, traiga en nosotros, Señor, un examen profundo acerca de quiénes somos nosotros delante de ti. Yo ruego, Señor, que traiga exhortación si alguno de nosotros, Señor, se encuentra quizás distraído o alejado de tu presencia, Señor. Padre, tráenos, Señor, a tus plantas, Señor. Rogamos que tu palabra en esta noche corra y sea glorificada, Señor. No a nosotros sea dada la gloria, a tu nombre sea dada toda la gloria. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos llegando a un tiempo muy hermoso en el cual pues estamos ya viendo las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo, las aflicciones de nuestro Maestro en torno a su palabra. Y estas no serán aflicciones menores, serán aflicciones que nos recordarán nuestra condición de pecado. Este capítulo 18, mencionábamos, nos va a apuntar hacia el arresto y la traición de Jesús y hacia los juicios, el juicio que él enfrentará, ¿verdad? El capítulo 19 nos llevará delante de Pilato y nos llevará ya a la cruz del Gólgota. Así que estamos pues prácticamente a nada ya de entrar al punto clave de nuestro Evangelio de Juan. Recuerde que Juan describe el propósito de su Evangelio en el capítulo 20, versículo 31, que a la letra dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este espíritu del evangelista, buscando que conozcamos a Jesús, a su Hijo, como el Cristo, como el enviado, como el Mesías, como el siervo de Jehová. Estos capítulos, estos textos que vamos a estar meditando, inevitablemente nos recordarán el siervo sufriente profetizado por Isaías. Nos recordarán los sufrimientos tipificados de aquel que es nuestro Cordero, nuestro sacerdote, de aquel que es el justo que sufre. Leíamos nosotros al inicio de nuestro tiempo devocional un pasaje precioso del libro de Job, en el que mirábamos, ¿verdad?, este dolor, esta búsqueda, ¿verdad?, sufriente de Job en medio de las aflicciones. Lo más glorioso que nosotros vamos a encontrar es que Cristo es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote,
Él nos entiende porque Él pasó por situaciones de dolor, pasó por situaciones de tristeza, de injusticia, en la cual Él puede comprendernos. Y Él pasó por esos momentos oscuros, esos momentos difíciles, sin pecado, mostrándonos siempre que la obediencia es mejor que cualquier otra cosa delante de Dios. Y vamos a enfocarnos principalmente el día de hoy, vamos a hacer todo lo posible, tenemos un tema que me parece muy importante, que nos va a enseñar principalmente la soberanía de Dios y la integridad en medio de las adversidades. Vamos a enfocarnos, nosotros leímos este pasaje del 12 al 27 y vamos a centrar nuestra atención de los versículos 12 al 14 y del 19 al 24. Estos pasajes nos van a mostrar el proceso ante el sumo sacerdote Anás. Y vamos a hablar un poquito al respecto. Pero recuerden, vamos a situarnos en contexto por si alguno se ha olvidado de cómo hemos estado. La semana pasada nuestro Señor Jesucristo fue arrestado por judíos y gentiles, es decir, por los oficiales, las personas de las autoridades religiosas del templo, pero también por mano de romanos. Prácticamente un grupo bastante sólido, bastante numeroso de romanos fueron a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Esto muestra, ¿verdad?, el profundo respeto y temor que tenían acerca de la figura de Jesús, tantos hombres para arrestar a uno solo. Jesús acababa de mostrar en el huerto su poder sobrenatural al pronunciar su nombre, diciendo, yo soy. Y en respuesta, en consecuencia, al hacer esta declaración poderosa de quién es Él, toda aquella multitud cayó al suelo. Cayeron derribados por el poder y la gloria de su nombre. A Dios sea la gloria. Amén. Pero también vemos, ¿verdad?, su amor y su compasión defendiendo a sus discípulos, ¿verdad?, diciendo déjenlos libres, el asunto es conmigo, ¿verdad?, y sanar la oreja herida del siervo del sacerdote Malco ante el arranque de Pedro al cortar la oreja de este hombre. Y uno pensaría, si nos lo reflexionábamos la semana pasada, uno pensaría que ante el poder del nombre de Dios, derribando toda una compañía de soldados, uno pensaría que ante el milagro de una sanidad, ante sus propios ojos, uno pensaría que aquellos hombres caerían de rodillas y confesarían a Cristo como Señor y Salvador y se arrepentirían de sus pecados, tendrían fe. Eso sería algo lógico para nosotros. Sin embargo, lo que nos muestra este pasaje es que el poder terrible del pecado ciega a las conciencias. Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Según a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice acerca de esta dureza de corazón. Y dice lo siguiente. Voy a leer desde el 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, está hablando de los incrédulos, ¿qué dice? El Dios de este siglo, con minúsculas, está hablando de Satanás, el Dios de este siglo, que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿El entendimiento de quién? El entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito, clase? Para que no les resplandezca, para que no puedan ver la luz. Acuérdense que la ceguera también está relacionada con la situación, ¿verdad?, de pecado. Y en este aspecto, ellos son ciegos, los incrédulos espiritualmente son ciegos, no pueden ver a Cristo, son ciegos completamente. No pueden ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No pueden verlo, no pueden comprenderlo. Y esto queda completamente evidenciado a través de esta dureza de corazón, de esta ceguera de conciencia. Están muertos en sus delitos y pecados, como diría Efesios capítulo 2, versículo 1.
Vamos a ir al texto, observe, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12, y dice el texto, entonces, es decir, en la narrativa, ¿verdad?, del Evangelio va sucediéndose de manera continua, ¿verdad? Después del arresto en Getsemaní, después del arranque de Pedro cortando la oreja de Malco, dice el versículo 12, entonces, en consecuencia a eso, ¿qué dice? La compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús, ¿y qué dice? Era necesario hacer esto. O sea, era solamente un hombre. Y no solamente esto, sino también no era un hombre violento. Él no estaba armado. Nadie más hizo algún zafarrancho, algún pleito, alguna violencia, a excepción de Pedro, ¿verdad? Le ataron. Como si esto, ¿verdad?, pudiera impedir, limitar su poder. Pero recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo no fue una víctima. Él estaba entregando voluntariamente su vida. A Él humanamente lo arrestaron, pero realmente Él entregó su vida. Él se entregó por su pueblo. De manera que le ataron. Y esto me parece muy interesante. Quiero hacer nada más un breve comentario acerca de esto, porque este pareciera que era un procedimiento normal de arresto, pero tiene un significado más profundo, y más profundo a la luz de todo lo que nos va a narrar el Evangelio. La Escritura nos dice que los padecimientos de Cristo tuvieron un propósito. ¿Cuáles fueron? El texto dice, de 1 Corintios 15:3, primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El propósito de que nuestro Señor Jesucristo haya venido a este mundo y que vaya a ser arrestado, torturado, herido, humillado, asesinado en la cruz del Calvario, es el propósito ¿para qué? Para morir por nuestros pecados. Cristo no vino para cumplir tus sueños, como dicen en algunos lugares. Él no vino para satisfacer tus metas, tus sueños, tus expectativas. Cristo no vino para que tengas una casa más grande, para que tengas salud perfecta, vista 20/20, una presión, ¿qué? 180/20. O sea, Él no vino para que tú tengas salud perfecta. Él vino para morir por nuestros pecados. Él vino para dar su vida en rescate por sus escogidos. A su nombre, gloria. Amén. No hay otro propósito más importante que este dentro de la mirada de la eternidad. El amor y el rescate de Cristo por sus escogidos. Esto porque es importante a la luz de lo que estamos mencionando, clase. Es importante porque nuestro Señor Jesucristo fue llevado atado de la misma manera en que ataban a los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le ató a nuestro Señor Jesucristo como si Él fuera presentado como ofrenda en sacrificio. Observe usted la evocación de este asunto en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 9. Este pasaje es ampliamente conocido, donde vemos nosotros a Abraham, el llamado padre de la fe, junto con su hijo Isaac. Y Dios le pide algo a Isaac. Le pide que sacrifique a su único hijo, a su unigénito.
que en este caso, ¿verdad? Más bien sería a su otro hijo, ¿verdad? Que en este caso era Isaac, porque su primer hijo fue Ismael, ¿verdad? Pero aquí dice el texto, versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué dice? Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si tuviera el tiempo para hacer una serie de mensajes, de enseñanzas, de predicación, lo haría sobre este pasaje maravilloso de Génesis 22, 9. Llegaron al altar, al lugar que Dios le había dicho. Es decir, Abraham no iba a ofrecer sacrificio ni a erigir un altar donde él quisiese, sino únicamente donde Dios le diría. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y él iba a morir en la hora indicada por el Padre. Allí en un altar. Ahí sobre la leña, sobre el madero. El Hijo de Dios fue atado y puesto para adorar al Señor. Esto me parece muy hermoso, aunque el texto de alguna manera no lo dice, no amplía mucho más de esto. Me parece muy hermoso lo que está diciendo Juan y lo anota por una razón. Lo anota por una razón que debemos de prestar atención, porque el Hijo de Dios fue atado. No solamente, no se le llevó a rastras, se le llevó atado. El Salmo 118, 27 dice lo siguiente. Salmo 118, 27 dice el texto: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, lo hemos platicado en sesiones anteriores, desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que vemos ahí, tanto en la ley como en los libros históricos, como en los libros poéticos, como en los libros proféticos, cada libro, cada capítulo nos habla acerca de Cristo, nos muestra cómo es Cristo y cómo va a ser su obra, cómo va a operar la redención. Job es un tipo de Cristo, Moisés es un tipo de Cristo, el Cordero nos habla de Cristo, los sacrificios nos hablan de Cristo, de manera que usted, cuando ve el Antiguo Testamento, tiene que mirarlo más allá del acontecimiento y ver hacia el Evangelio, hacia Cristo, hacia la cruz. Juan, quien estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, inevitablemente estaba viendo en el arresto de Jesús a un cordero atado, preparado para el sacrificio. A su nombre, gloria. Continuamos viendo el texto y vea conmigo, por favor, lo que dice el versículo 13. ¿Ya se aburrió? No. Despabilese, porque lo que viene ahorita es muy importante. Año tras año, alrededor de estas fechas, marzo, abril, la cristiandad celebra en todo el mundo occidental lo mejor conocido como la Semana Santa o Semana Mayor o Semana de la Pasión, donde se conmemora, se evoca los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su resurrección. De domingo a domingo se recuerda las últimas palabras, los últimos hechos de la vida de nuestro Salvador, que tuvieron un impacto trascendental en el pueblo de Dios. Y es importante que observemos esto, porque año tras año, cada Semana Santa, nosotros llegamos al Viernes Santo,
meditamos en los juicios de Jesús, hablamos de su sacrificio, hablamos de Él, pero pocas veces nos detenemos a hacer un estudio concreto acerca de cómo fue el proceso de sus juicios, el proceso acerca de cómo llegó a la cruz. Simplemente damos por sentado que Israel lo rechazó, los romanos lo crucificaron y San se acabó. Pocas veces nos detenemos a entender cómo fue el proceso. Y es lo que pretendemos hacer con cierta mirada al respecto. Vamos a ver entonces que le llevaron, dice Juan, primeramente ¿a quién? A Anás. Y nos dice, ¿quién era Anás? Él era suegro de Caifás. Caifás, ¿quién era? Sumo sacerdote aquel año. Y nos empieza a describir más cosas acerca de Caifás, el sumo sacerdote. Dice, era Caifás el que le había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Te acuerdas que nosotros vimos esto, verdad, en sesiones anteriores? Lo vimos en el capítulo 11, versículos del 49 al 15. Acompáñame rápidamente nada más para refrescar tu memoria. Juan 11 del 49 al 50. Dice el texto. Entonces Caifás, uno de ellos, es decir, uno del Sanedrín, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Sí tenemos bien audio, ¿verdad? En los dos lados, ¿verdad? Gracias. Se me apagó aquí la lucecita y ya no la veo. Y no que toda la nación perezca. Y esto me parece sumamente interesante dentro de la soberanía de Dios, porque dice el texto, versículo 51, esto no lo dijo, ¿por qué? Por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron ¿qué cosa? Matarlo. Esto es importante que lo tengamos presente porque número uno nos damos cuenta de que Dios puede hablar incluso desde la persona más increíble, ¿verdad? Este personaje que estaba pensando, aconsejando al Sanedrín matar a Jesús, era un hombre que estaba en este momento evocando, ¿verdad? Una verdad divina que sería realizada en unos cuantos días. Regrese conmigo a Juan 18. Entonces nos situamos en este contexto, en el contexto de quién era Anás, suegro de Caifás. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de él. Y quiero que lleguemos a un momento interesante en el cual reflexionemos acerca de los procesos de Jesús. Sáltese conmigo, ¿verdad? En el texto. Sáltese conmigo en el texto y vamos a ver el versículo 19. El versículo 19 inicia con el interrogatorio de Anás a nuestro Señor Jesucristo y dice, y el sumo sacerdote. Y cuando usted reflexiona un poquito acerca de eso, usted dirá, bueno, entonces ¿quién era el sumo sacerdote a final de cuentas? ¿Era Caifás o era Anás? Vamos a situarnos en contexto. ¿El próximo año fue Anás? No, ahorita lo vamos a ver. Caifás era el sumo sacerdote oficial, ¿ok? Él era el sumo sacerdote oficial en aquel año. Cualquier semejanza con las estructuras humanas o institucionales de nuestro tiempo, políticas, religiosas o económicas, es mera coincidencia, ¿ok? Aunque Caifás era el sumo sacerdote oficial, Anás, quien era su suegro, mantenía, a pesar de todo, un gran poder político y religioso, siendo el primero en interrogar a Jesús. Porque nos dice el versículo 13, le llevaron primeramente a Anás. Esto es un dato que no tienen los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas no nos cuentan esto. Ellos directamente van con Caifás.
no cuentan el interrogatorio en el patio de Anás. Ellos no lo cuentan. Y ahorita vamos a explicar un poquito al respecto. No porque la escritura se contradiga, sino porque recordemos que la escritura, en este sentido, el Evangelio de Juan viene a complementar cosas que los otros tres no mencionan. Y hay cosas que Juan no menciona, pero que los otros tres sí nos cuentan. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a conocer un poquito acerca del perfil de este hombre llamado Anás. Valerio Grato, quien era predecesor de Poncio Pilato, le destituye del cargo unos años antes. No obstante, como los presidentes de muchos países, ¿verdad?, puede seguir usando el título. Puede seguir usando el título de sumo sacerdote tras haber dejado el puesto. Por esta razón se le considera, ¿verdad?, en el versículo 19, sumo sacerdote. Porque si no lo analizamos este detalle así a simple vista, ya sabe que me gusta ser tejonero y rascarle más allá de lo obvio. Porque nunca va a faltar la tía testigo de Jehová, ¿verdad? Nunca va a faltar el quisquillosito que diga, pero aquí dice, pero aquí dice, pero aquí dice, la Biblia se contradice. Sape, 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 ¿verdad? Por eso estamos revisando estos datos importantes. Anás fue sumo sacerdote, ya no lo era oficialmente porque fue destituido por el procurador romano, ¿ok? Pero todavía conservaba, según en esos entonces, conservaba el título, ¿ok? Todavía conservaba el título. El título de Anás era algo más que una simple cortesía. ¿Por qué? Porque recuerde usted que el cargo del sumo sacerdote no podía ser removido por una intervención humana. Acuérdense que la región de Palestina, Israel, estaba siendo dominada ¿por quiénes? Por los romanos. La intervención de Valerio Grato y posteriormente de Pilato, pues ellos intervenían en muchos asuntos de la vida pública, de la vida social, de la vida religiosa. Ellos no podían hacer lo que quisieran. Ellos estaban bajo la opresión y el yugo de Roma. Entonces, Valerio Grato destituye a Anás. No es que él se haya muerto, estaba vivo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué le consideraban sumo sacerdote todavía? Porque bíblicamente, según Números 35, 25, el cargo del sumo sacerdote era un cargo vitalicio. Vaya conmigo al texto. ¿Está usted aprendiendo alguna cosa muy importante? Es un detalle que puede parecer ridículo, puede parecer que no es relevante, pero ahorita lo vamos a examinar. Números 35, 25 dice el texto, hablando acerca de las ciudades de refugio y del sumo sacerdote, dice el texto, la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que... Los veo batallando llegando a Números. ¿Ya llegó? A ver, me espero a que lleguen a Números. Aquí nos esperan mis hermanos de la traducción. 35, 25. A ver, ¿dónde está Números, clase? Me están haciendo quedar muy mal, ¿eh? Parece que no hemos tomado fundamentos. A ver. ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo? En el Antiguo. En la sección de profetas. ¿Sí o no? En la sección de poéticos. Está en el Pentateuco. ¿El Pentateuco cuáles son los primeros qué? Entonces ya sabe dónde situarse. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Váyase usted a Números, al capítulo 35. ¿Ya está ahí conmigo? Sí, porque les digo, Números 35, yo los veo por ahí. Digo, bueno, no sé, quizás su Biblia tiene algo no tiene que la mía sí tiene. Ok, ¿ya estamos ahí todos? Ok, les voy a dar una nota de paréntesis, una nota de referencia que nos va a aclarar acerca de la situación de por qué Anás seguía siendo considerado sumo sacerdote. Y esto va a traer luz acerca del proceso de lo que estamos viendo. Repito, la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre,
y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado. Hago paréntesis. Este contexto, este pasaje está situado en el contexto de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran algo así como lo que vendría a ser una especie de formulación social penitenciaria, como una cárcel, ¿verdad? Si una persona había cometido por accidente, había matado a alguien por alguna razón de accidente, ¿verdad? Un mal golpe o estaban talando y le pegó sin querer, para que pudiera ser librado del vengador de la sangre, es decir, de que un pariente tomara venganza, tenía que ir este homicida involuntario, tenía que ir a esconderse en la ciudad de refugio. Era una ciudad, era una delimitación donde pues ahí podía vivir. No podía salir de la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo era su sentencia, por llamarlo de esta manera? ¿Hasta cuándo él debía permanecer ahí? Si él estaba dentro de la ciudad de refugio, nadie lo podía tocar. El vengador de la sangre, el pariente enojado que quería venganza, ahí no lo podía tocar. Si se salía de la ciudad de refugio, ¡zas!, le caían encima, ¿vale? Entonces, su única esperanza de vida y misericordia era dentro de la ciudad de refugio. ¿Cuánto tiempo iba a permanecer el homicida involuntario dentro del contexto de la ciudad de refugio? Hasta que, preste atención, morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, el puesto, la investidura, la vigencia de este ministerio era hasta que muriera. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Sí queda claro este tema? Entonces, regrese usted conmigo a Juan capítulo 18. Yo espero que usted tenga claro que usted vino a un estudio bíblico, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer estos detalles finos, ¿ok? Estos detalles pequeños. Porque si no, no nos quedan claras algunas cosas y leemos el texto y lo leemos muy por encima y no nos quedan claras cosas. Entonces, Anás, suegro de Caifás. ¿Y quién era el sumo sacerdote oficial? Caifás. Pero Anás también era considerado sumo sacerdote, porque aunque fue destituido, todavía seguía ostentando un cierto honor o investidura en su cargo, porque no había muerto, estaba vivo. ¿Ok? Por eso era considerado, según el versículo 19, como sumo sacerdote. Por eso tenía la autoridad, más o menos. Por eso tenía la influencia, llamémoslo más influencia que autoridad. Por eso el Señor podía saltarse a Caifás y llamar a Jesús primero. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si Caifás era el sumo sacerdote, pues lo correcto hubiera sido que fuera primeramente a comparecer ante él. Pero Anás entra porque uno era el suegro, pues ya sabes, con eso de los temas de familia están medio truculentos. Y aparte, ¿por qué? Porque él tenía un peso político y social. Entonces él lo llama primeramente, lo llevan a Anás, a pesar de la posición de su yerno. Cierro ese paréntesis, ¿ok? Para que nos quede claro qué está haciendo Jesús ahí. Porque si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, ustedes ven que lo arrestan y luego lo llevan a Caifás. Y uno piensa, aquí como que Juan como que nos está contando algo que no tiene que ver. Entonces, dése cuenta cómo se complementan las cosas. Ahorita vamos a ver un detalle. De hecho, si usted observa el versículo 24 de Juan 18, dice el texto, Anás entonces le envió atado ¿a quién? A Caifás, el sumo sacerdote. Es decir, después del interrogatorio de Anás, lo lleva ahora sí con Caifás, con su yerno, que también es sumo sacerdote. Teniendo ya eso en nuestra mente, en contexto, vamos a analizar este pasaje. Dice el texto. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús recibe varios procesos de juicio. Si usted observa, vaya usted conmigo al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26.
vamos a encontrar de los versículos 47 al 68, nosotros encontramos parte de juicios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted por favor conmigo a Marcos 14. ¿Ya se aburrió? Hoy va a aprender algo muy interesante que quizás no lo haya podido observar durante cierto tiempo. Dice el texto. Vamos a ver nosotros en Marcos 14 del 53 al 65, vamos a encontrar la audiencia ante Caifás y el Sanedrín. Esto es más para que usted lo apunte. Vamos a ver en Lucas capítulo 22, de los versículos 66 al 71. 66 al 71, vemos a Jesús ante el concilio. Ahora, estos tres pasajes, regrese usted conmigo a Juan 18. Nuestro Señor Jesucristo pasa por dos procesos. El proceso de juicio religioso y el proceso de juicio civil. Ambos procesos de juicios, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. El proceso de juicio religioso se divide en tres fases. El proceso de juicio civil también se divide en tres fases. Nos vamos a concentrar el día de hoy nada más en el proceso religioso. Tres fases del juicio religioso. Las autoridades judías lo condenarán por blasfemia. ¿Ok? ¿Cómo se dan estas primeras fases? La primera fase es el interrogatorio por Anás. Ya explicamos quién es Anás y por qué estaba ahí. Este pasaje solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Solamente vamos a encontrar el interrogatorio de Jesús ante Anás en Juan capítulo 18, del 12 al 23. Jesús es llevado a la casa de Anás y es interrogado por él de manera informal y de manera ilegal. ¿Ok? En la fase número 2, encontramos acá, ¿verdad? Lo vamos a encontrar que Jesús tiene audiencia ante Caifás, quien es el sumo sacerdote oficial, y ante el Sanedrín, ¿ok? Que es el cuerpo de la autoridad religiosa de los judíos. Es trasladado de noche ante este tribunal. Ahorita explicaré rápidamente que este proceso fue completamente arbitrario e ilegal ante la luz de las Escrituras. En este interrogatorio se le acusa a nuestro Señor Jesucristo de blasfemia, porque Él hace la declaración de que Él es el Hijo de Dios. La tercera fase se realizará al amanecer. Después de esta noche se realizará al amanecer frente al Sanedrín ya en una sesión formal para dar una apariencia de legalidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ley declaraba que por blasfemia se podía matar al blasfemo, los judíos no podían ejercer la pena capital por la opresión romana. Los únicos que podían ejecutar en aquellos entonces, o sea, emitir pena capital, eran los romanos. Es en este último proceso, una vez que ellos consideran que él es culpable de blasfemia, una vez que pasa por estas tres fases, es entonces cuando lo llevan a Pilato a Herodes, y Herodes lo regresa a Pilato, y es entonces cuando determina la sentencia de su crucifixión. ¿Sí entendió cómo está el asunto? ¿O se lo vuelvo a explicar? Está muy sencillito, pero sí hay que desmenuzarlo un poquito. Esto estoy casi seguro, en un 90%, que no se lo han explicado. Nada más nosotros vamos al texto, ¡ay, Jesús! Un montón de cosas, y va a la cruz. No fue nada más así. Repito, hubo un juicio religioso donde Israel, las autoridades religiosas, lo culpan
injustamente de blasfemia por decirse el Hijo de Dios, por decirse el Mesías, a través de estas tres fases, Anás, Caifás y ante el Sanedrín, pero como ellos no pueden ejecutarlo, lo llevan a la autoridad civil, lo llevan a Pilato, quien es el procurador romano. Él se lava las manos en este famoso acto de lavarse las manos, ¿verdad? Él lo manda con Herodes, ¿por qué? Porque le dicen que es Galileo, y el administrador de la región de Galilea era Herodes. Uno de los Herodes. Herodes era un título, no un nombre, ¿verdad? Y Herodes, que nada más quería verlo como un fenómeno de feria, nada más quería verlo hacer un milagro, y como no se lo complace, lo retacha nuevamente con Pilato, y es entonces donde se da el choque, la presión de parte de las autoridades, chantajean a Pilato, diciéndole que si no lo ejecuta, no es amigo del César. Y es entonces que, tratando de evitar una rebelión, una sedición, entonces cede y lo ejecuta. Y pasa por todo el proceso que nosotros conocemos hacia el Gólgota. Ya puede presumir algo cuando vaya por ahí a platicar al respecto. Esto es algo muy importante que usted lo sepa, porque esto está en las Escrituras. Y es importante porque nos refleja que el Hijo de Dios fue juzgado de una manera completamente injusta, arbitraria. Muy bien, vamos a ver entonces por qué se da este proceso. El interrogatorio fue completamente ilegal, fue ilegal. ¿En qué sentido fue ilegal? Vamos a ver, observe por favor, estamos en Juan 18, del 19 al 23, y dice el texto. Hasta aquí tenemos dudas, preguntas, hágalas por favor. No hay pregunta que no esté mal. Haga preguntas. Allá atrás, ¿todo estado claro? Ok, ahorita les pasan el examen de 42 reactivos. De este lado, ¿tenemos dudas, preguntas? Es válido, se vale. Te veo como que... ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Bien? De este lado, ¿tenemos dudas, preguntas? Ok, de este lado, ¿no? ¿Bien? Ok. ¿Cuántos procesos vivió nuestro Señor Jesucristo? Son dos tipos de juicios. El juicio religioso y el juicio civil. Cada uno llevó 3 fases. ¿Ok? No hay mucho... ya, si usted lo tiene así con esa estructura clara, ya no hay mayor problema. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué el interrogatorio ante Anás fue ilegal? Y aquí usted se va a convertir en abogado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue ilegal? Bueno, vamos a ver el texto. Y dice, el sumo sacerdote, versículo 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído para que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Hasta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y esto provoca algo. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que eran como levitas, guaruras, policías del templo, ¿verdad?, que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le responde al alguacil, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Muy bien, vamos a mirar un poquito acerca de este pasaje, no vamos a detenernos demasiado. El objetivo de Anás era lograr que nuestro Señor Jesucristo, por sus propias palabras, se incriminase. Esto era completamente ilegal. La ley judía protegía al acusado
de forzarlo a testificar contra él. Anás, como sumo sacerdote, un hombre instruido en la palabra de Dios, en la ley mosaica, tenía la responsabilidad de informar a Jesús acerca de cuáles eran sus acusaciones. En su lugar, le hizo preguntas vagas y generales, con la esperanza de descubrir un delito que justifique la sentencia que ¿qué? Ellos estaban buscando justicia. ¿Qué estaban buscando? Lo vimos nosotros en el capítulo 11. Caifás y toda la caterva de buitres estos, ¿verdad? Ya habían decidido ¿qué? Ya habían decidido matarlo. Pero no tenían argumentos. No los tenían, no los tuvieron, ni los tendrán. Los querían encontrar alguna justificación para lo que ya habían determinado hacer. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener esta cuestión presente. ¿Cuál es el principio de justicia? ¿Cuál es el principio de justicia que está implicado aquí? Bueno, haga una pausa conmigo de Juan y vaya por favor conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 19. Dicho sea de paso, ¿verdad? Aprovecho para hacer un pequeño comercial. Y recuerde que estamos leyendo nosotros el plan de lectura cronológico, donde estamos leyendo, ¿verdad?, tal como sucedieron los acontecimientos dentro de la narrativa bíblica. Y nosotros estamos leyendo en este mes de marzo, estamos leyendo Deuteronomio, ¿verdad? Ya estamos llegando al texto de Deuteronomio. Hemos hablado un poquito del contexto cronológico donde se encuentra Deuteronomio. De hecho, el libro de Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición de la ley. Este texto fue escrito, ¿verdad?, para que el pueblo, la segunda generación que sobrevive al desierto, tenga presente cómo debe vivir delante de Dios en Canaán. Deuteronomio 19, Deuteronomio capítulo 19, observe las instrucciones de la ley de Dios acerca de cómo tomar testimonio. Y dice el texto, versículo 15, 19:15. No se tomará en cuenta, es decir, ni siquiera se considerará, a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Entonces, así como que yo nada más te acuse a ti porque se me antojó, no se puede. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa. Cualquier ofensa cometida. Presta atención, porque este principio también va a estar muy implicado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y dentro de lo que viene a conocerse como la disciplina eclesiástica. Dice, solo por el testimonio de ¿cuántos? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Tiene que haber 2 o 3 testigos que respalden a la acusación para que pueda continuar el proceso. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces, versículo 18, inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que queden oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, ahorita te volviste así abogado, ahorita aquí, así te pusiste el saco de la corbata y dijiste, ahorita. Entonces, así nada más a simple vista, tú estás leyendo conmigo el texto. Este juicio está más chueco que un cheto. Sí. Este juicio está bien torcido.
Y ahorita vamos a explicar por qué. Porque a la luz de lo que dice el principio de la palabra de Dios acerca de cómo debe presentarse un juicio, sabemos nosotros que todo gobierno humano está corrompido por el pecado, a pesar de que hay corrupción omnipresente en todos lados. Las normas de las pruebas y los principios de imparcialidad están claramente establecidos en la ley de Moisés. ¿Ok? Estas reglas exigían que hubiera 2 testigos para establecer culpa. El acusado tenía derecho a un juicio público y a una defensa, a 2 litigantes. O sea, él tenía derecho a tener defensa, ¿ok? Incluido el derecho a llamar testigos y a presentar pruebas. Para disuadir a cualquiera de falso testimonio contra un acusado, o sea, que te dieran las ganas de acusar a tu vecino por cualquier cosa, para disuadir de las ganas que tuviera cualquier malintencionado, la ley de Moisés establecía el principio de castigo por falsedad testimonial, es decir, que lo que tú querías que le hicieran a tu prójimo, te lo van a hacer a ti, si eres hallado testigo falso. Así que yo creo que sería muy apropiado traer estos principios a la jurisprudencia de nuestros tiempos, porque hoy en día la justicia está más chueca, pero de verdad, chueca, o sea, chueca. Ahora, en este sentido, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de todo esto? Había restricciones rabínicas. Los rabinos tenían restricciones en casos de pena de muerte. Por ejemplo, el consejo, el Sanedrín, no podía actuar simultáneamente como acusador y juez. Si ellos traían el caso, se asumía que ya tenían un prejuicio o interés personal en el resultado. Es decir, tú no puedes ser juez y parte. O sea, si yo te estoy acusando, yo no puedo ser el que te estoy juzgando. ¿Sí me estoy explicando? Es muy sencillo. Se necesita, ¿verdad?, garantizar la equidad. Por eso es necesidad de un tercero. Alguien que intermedie. ¿Para qué? Para que pueda ser objetivo y no una persecución interna. Y desde luego, si los miembros del consejo presentaban la acusación, pues obviamente no podían ellos juzgar el proceso, por lo tanto perdían automáticamente legitimidad ética y jurídica para juzgar. ¿Por qué? Porque serían imparciales. O sea, bueno, no quiero meter dedos en la llaga de nuestros tiempos en los que vivimos, pero no te puede juzgar la misma persona que trabaja para los que te están juzgando. O sea, hay principios, hay normas jurídicas, y esto, pregúntale a cualquier abogado, introducción del derecho, esto es algo completamente presente, ¿verdad? Todas las normas, casi todas las normas fueron violadas sin el menor recato en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Su juicio fue injusto e ilegal prácticamente en todos los principios de jurisprudencia conocidos en aquella época. El juicio que le impusieron fue un extenso acto de deliberada injusticia, un error judicial, el mayor en la historia del mundo. Ahora, regrese usted conmigo a Juan capítulo 18, para que no se aburra. El proceso se da de la siguiente manera, es muy sencillo. El sumo sacerdote en el versículo 19 interroga a Jesús acerca de ¿qué? De sus discípulos, de su doctrina. No hace una pregunta coherente, específica, puntual, ¿verdad? Hace preguntas vagas. Jesús le responde. ¿Por qué? Porque él conoce bien la ley. Él conoce lo que están ellos evadiendo. El Señor no tenía segundas intenciones, una agenda secreta. ¿Por qué? Porque el texto dice que él predicó abiertamente el Evangelio y ofrecía la salvación a quienes la creyesen. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Es decir, esto ha sido completamente escuchado por ustedes. Nuestro Señor Jesucristo apela a la transparencia de sus enseñanzas. No fue un hecho retador o insolente. La respuesta de Jesús no fue insolente. No estaba insultando a nadie, simplemente dijo la verdad. Fue una exigencia de que respetaran los requisitos de la ley. Ahora, hay un dicho por ahí, la verdad no peca. ¿Sí o no?
La verdad no peca, pero incomoda. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo acerca de por qué le estaban preguntando algo que era de conocimiento público. Suscita en el versículo 22 una respuesta de uno de los alguaciles que le da una bofetada. ¿Así respondes al sumo sacerdote? El Señor destapa públicamente la hipocresía de Anás. Y el Señor responde con una calma majestuosa. Primera de Pedro 2:23, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y me parece esto maravilloso porque el que estaba ahí presente era Pedro también. Cuando le maldecían, dice Primera de Pedro 2:23, cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow, a mí me impresiona porque el modelo que está presentando aquí el apóstol Pedro en su primera carta es un modelo de conducta, es un ejemplo a seguir. La primera carta de Pedro fue escrita para una iglesia bajo persecución. Fue escrita para una iglesia que está en un mundo hostil, una iglesia que está dispersa. Por eso constantemente a lo largo de la primera carta, él constantemente va a decir, les va a tocar sufrir, pero no son los únicos. Los mismos padecimientos los tienen sus hermanos en todo el mundo. A la iglesia que está dispersa en todos lados. Miren el ejemplo de Cristo, cómo padeció. De hecho dice en 1 de Pedro capítulo 5, escribiendo a los ancianos, yo ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos y participante de los padecimientos de Cristo. Esta es una carta, la primera carta de Pedro, habla acerca de los sufrimientos del cristiano. Y aquí nos pone un ejemplo. Pedro nos está recordando cuando nuestro Señor Jesucristo fue interrogado, fue violentado, fue humillado. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos recuerda una cosa. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Él es la justicia. Cetro de justicia es el cetro de su reino. Mis hermanos, la lógica de nuestro Señor Jesucristo era impecable. ¿Por qué me están haciendo algo? Porque en cuanto al procedimiento legal, si hice algo mal, si dije algo mal, ¿por qué no soy corregido en vez de ser golpeado? Si estaba hablando correctamente, como era el caso, ¿por qué golpearlo? Ahora, déjeme decirle una cosa. No podían los alguaciles, no podían en un proceso de juicio golpear al acusado nada más porque se les antojase. Más adelante vamos a ver en los juicios del apóstol Pablo que estando él compareciendo, uno se acerca y lo abofetea, y Pablo, celoso de la ley, le dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Estás violentando la ley de Dios. No se podía golpear a un acusado en un proceso de juicio. No se podía, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿Qué es lo que nos enseña los sufrimientos de Cristo frente a la injusticia? Hay que defender la verdad públicamente, a pesar de las consecuencias. Podemos ver en este pasaje, antes de que usted se duerma, ¿verdad? Y lo pierda usted por completo. Y uno pensaría, de esto que estamos analizando acerca del interrogatorio de Jesús ante Anás, está muy padre, pero ¿y a mí de qué me sirve? O sea, ¿de qué manera este texto, esta información muy importante, muy interesante, de qué manera va a impactar mi vida? ¿De qué manera trae edificación, consuelo, exhortación a mi vida? ¿De qué me sirve?
Mis hermanos, nos muestra principalmente que a pesar de ser atado, de ser juzgado, Jesús confiaba en la autoridad y en la soberanía de Dios en su situación. Yo no lo veo a él llorando, comiéndose las uñas, preocupado, afanado. ¿Usted lo ve preocupado? Él está perfectamente tranquilo porque él sabe que incluso en estas circunstancias Dios tiene el control. Amén. Amén. Todos los días usted y yo enfrentamos situaciones difíciles y enfrentamos incluso situaciones injustas, en mayor o en menor proporción. Ahora, ¿cómo estamos reaccionando frente a esas circunstancias? Y con esto voy a meter el dedo en la llaga y sé que habrá pocos amenes. Así somos. Este texto muestra una cosa. ¿Cómo reaccionamos frente a la agresión y a la violencia del mundo? ¿Reaccionamos con orgullo? ¿Reaccionamos con irritación? ¿Reaccionamos con frustración? Nuestro Señor Jesucristo podría sencillamente haber dicho, oye, ¿no sabes quién soy yo? Él podría haber hecho descender a las legiones del Padre y les hubiera puesto en estate quieto, que bueno. Pero no lo hizo. Él mantuvo la compostura, porque él estaba seguro de cuál era el propósito y el plan. ¿Cómo responde nuestro Señor Jesucristo? Él no los insulta. Santiago dice algo muy interesante acerca de la lengua. Podemos dominar muchas cosas, pero lo que más nos cuesta dominar, ¿qué cosa es? Y nadie diga amén, porque ciertamente tenemos un problema. La lengua es un músculo, es un miembro difícil de gobernar, que hace salir de nosotros muchas cosas que fluyen de nuestro corazón, que a veces no, todavía se sigue revelando a la autoridad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo responde frente a las acusaciones con transparencia, con la verdad, con integridad. Mi hermano, si usted está viviendo en la luz, usted no tiene de qué preocuparse. Si usted está viviendo en la luz de Cristo, si sus acciones son íntegras, si sus motivaciones son íntegras, si lo que usted está haciendo es correcto a la luz de Dios, usted no tiene que tener ningún temor. Ningún temor. Si usted lo que está obrando está en coherencia con la palabra de Dios, está aprobado delante del Padre, usted tiene que responder con transparencia. Y uno se preguntaría, ¿por qué Dios permite esta injusticia? ¿Por qué Dios permite esto? Y yo sé que todos nosotros hemos tenido que pasar en algún momento por una situación de abuso, de fraude, de molestias, de violencia. Y uno pregunta, ¿por qué yo tengo que doblar las manitas? Por ahí luego he visto por ahí unas declaraciones ahí, no de ustedes, sino más bien de algunas personas en las redes así, de que pues si ante la murmuración de los hermanos de Moisés les cayó la lepra, ¿verdad? Pues, ¿por qué a mí me toca perdonar, no? Pero la lepra era africana, ¿no? Simbolizaba algo en particular, exactamente. Pero a lo que quiero llegar con esto es, ¿estamos nosotros exentos de la injusticia? ¿Estamos exentos nosotros del sufrimiento? ¿Estamos exentos nosotros de esto? La realidad es esta, y esto lo dice claramente el texto de la palabra de Dios, y esto es muy importante que usted lo tenga bien presente para que usted no tropiece en su corazón al respecto. Vea conmigo lo que dice Lamentaciones, en los libros proféticos, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Versículo 37. Y 39. Al 39. ¿Y está ahí conmigo? Proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3.
Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. Dice el texto, ¿está conmigo? Y pregunta el profeta. Nótese que el libro de Lamentaciones fue escrito en un momento de extremo dolor e injusticia. Jerusalén estaba siendo asediada, destruida por Nabucodonosor, por los babilonios. Estaban matando a todas las personas. Estaban abriéndole el vientre a las embarazadas. Estaban estrellando a los niños contra las rocas. Esto no lo estoy inventando, lo dice el texto. Y él reflexiona, el profeta reflexiona acerca de la misericordia de Dios y de su soberanía. Y él dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? ¿Ha sucedido algo que el Señor no haya mandado? Te pregunto, ¿en tu vida ha sucedido algo que el Señor no haya mandado? Le pedí a los grillos que cantaran para este momento. Los veo muy callados. ¿Ha sucedido en tu vida algo que el Señor no ha mandado? O sea, ¿algo en tu vida se le ha escapado a Dios? Que diga, ups, ay, perdón, te pegó alguien, no me di cuenta. O sea, todo lo que ha sucedido en tu vida y lo que sucede el día de hoy está ordenado por Dios. Está permitido por Dios. Está bajo el control de su soberanía. ¿Será que alguien diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es una pregunta retórica que ya tiene respuesta. No. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Desde tu perspectiva hay cosas que son malas, pero Dios las permite. Señor, ¿por qué me dio cáncer? Eso, ¿tú me lo mandaste? ¿No me lo mandaste? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Será que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Y dice el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? Laméntese el hombre en su pecado. Este texto me parte a mí la cabeza. Me parte a mí la cabeza cuando tengo yo la tentación de quejarme por qué alguien me pegó en la calle en un choque y no me quiso pagar y se fue. Y te quedas ahí todo trabado con tu coraje, ¿no? Y con ganas de aventarte un tiro limpio, ¿no? Dices, oye, a ver, por lo menos me quito el coraje, ¿no? ¿No? O sea, ¿no? ¿Será que algo pasó que no estuviera bajo el control de Dios? Déjame decirte una cosa que puede partirte la cabeza y que puede moverte el tapete. Ninguno de nuestros sufrimientos, ninguna de nuestras aflicciones están fuera de la soberanía y de la misericordia de Dios. Si de algo tenemos que lamentarnos, es de nuestro pecado. Este pasaje, el pasaje de Juan capítulo 18, muestra sin lugar a dudas que Dios está en perfecto control de todas las cosas, incluso de la adversidad. Lo veremos la próxima semana si el Señor así lo permite, pero este pasaje del 12 al 27 nos cuenta dos relatos. Ahorita nada más vimos uno, el relato de Jesús ante Anás, pero este pasaje también nos muestra ¿qué cosa? La negación del discípulo Pedro. Entonces, mientras nuestro Señor Jesucristo está respondiendo y compareciendo con verdad, con integridad, delante de las autoridades, Pedro por acá está de lejitos, guardando distancia, escondiéndose, comiéndose las uñas, teniendo miedo. Y vamos a ver que el discípulo una y otra vez estará negando que es discípulo. Repito, ¿por qué Dios permite la
injusticia en nuestras vidas. Hay un salmo que atrae mucha luz a mi corazón siempre que experimento este tipo de situaciones difíciles. Vaya, léalo conmigo. Este salmo me trae mucha paz. ¿Ya se aburrió? No. Ya voy a acabar, lo prometo. Salmo 37. Este salmo en mi particular es de mis favoritos. Y es un salmo que si usted ahorita lo escucha con atención, le va a partir el corazón. Fíjese lo que dice el texto. Escuche usted que está ahí también ahí en casita. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Te habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Le puedes cerrar tantito la puerta? Tantito porque andan muy injundiosos los chamacos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Fíjate lo que dice. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Guarda en silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Versículo 13, qué precioso. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová, a su nombre gloria. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Nadie diga amén. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Soberanía de Dios. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida,
Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría. Su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Si usted no puede leer esto y no ver al Señor Jesucristo, no sé, vea esto. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó. He aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Es un pasaje poderoso que nos habla de nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza en Dios. El sufrimiento, mis hermanos, que muchas veces experimentamos aquí, es ¿qué? Pasajero, fugaz. Esta leve tribulación momentánea, dice Pedro, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo aterrizamos esto? Mis hermanos, debemos tener cuidado de cómo vivimos, porque en cualquier momento podemos ser llevados a juicio. Debemos mantener la firmeza, la integridad y la paz, confiando en Dios en medio de las situaciones adversas. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, se nos aconseja ser sabios y no perder el tiempo y discutiendo con quienes no quieren escuchar, sabiendo muchas veces que callar a veces es necesario. Nos enseña este pasaje que frente a falsas acusaciones, frente a trato injusto, debemos mantener la calma, permitir que Dios sea quien defienda nuestra causa y confiar en su justicia y en su soberanía. Debemos vivir una vida transparente, una vida que en todo momento pueda ser leída con integridad, donde nuestras acciones públicas y privadas sean coherentes, sean consistentes, basándonos en la verdad. Ante los señalamientos de la palabra de Dios, antes que acusar y juzgar a los demás, antes que justificarnos, lo primero que debemos hacer es evitar excusas. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Debemos evitar excusas y arrepentirnos. A diferencia de aquellos hombres que protegían solamente su orgullo, sus intereses, que manipulaban la justicia para seguir pecando. Mis hermanos, este pasaje nos muestra una cuestión muy estruendosa. Mientras un discípulo le negaba en infidelidad, su maestro estaba respondiendo con integridad y verdad. Debemos arrepentirnos, mis hermanos, porque muchas veces nosotros somos como Pedro. Nos mantenemos de lejitos, nos mantenemos a distancia. Cuando empiezan los problemas nos echamos a correr. Cuando nos presiona la sociedad, hacemos como que no somos cristianos.
Mientras tanto, nuestro Maestro nos pone el ejemplo. Él está en la sartén, en medio del fuego, y Él se mantiene firme en Dios, respondiendo con verdad. Tranquilo, porque sus acciones son pesadas en Dios. Si tú estuvieras en el banquillo de los acusados, si se te preguntara acerca de lo que crees y de cómo vives acerca de lo que crees, ¿cómo responderíamos? Mis amados, que Dios nos ayude a vivir de una manera coherente con su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque esta, Señor, trae luz, trae vida y muchas veces también la amargura de la medicina. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sacude, nos corrige, Señor, nos muestra, Señor, nuestra condición, Señor, caída, la falta, Señor, de coherencia o de integridad en nuestro caminar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque también nosotros, Señor, muchas veces, Señor, nos mantenemos, Señor, en hipocresía, Señor. Usamos la palabra conveniencia, la aplicamos, Señor, a nuestro criterio. Y, Señor, Padre, perdónanos. Porque este pasaje no está aquí, Señor, por accidente, sino está para mostrarnos que nosotros somos iguales. Que nosotros también, Señor, muchas veces, Señor, vivimos en injusticia. Hablamos, Señor, en mentira. Padre, perdónanos. Yo ruego, Señor, que hoy traigas arrepentimiento a nuestros corazones. Y sobre todo confianza en medio de las dificultades, cuando éstas aparezcan, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Y pues bueno, estamos muy contentos porque estamos pues prácticamente ya en la recta final de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que ya prácticamente estamos pues a un par de capítulos de terminar, estamos yendo paso a pasito, pero no se lo pierda. Mi amado, mi amada, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, de TikTok Live. Recuerde que podrá usted ver algunos fragmentos a través de TikTok, podrá escuchar también esta transmisión en nuestras listas de reproducción de YouTube y todos nuestros materiales de audio a través de SoundCloud, de Spotify. No se pierda el plan cronológico, el plan de lectura cronológico que estamos compartiendo todos los días a través de SoundCloud y de Spotify. Mi amado, mi amada, tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.